6. El entorno anticáncer. Primera parte. Una epidemia de cáncer. Después de haber sido profesor de universidad en Yale, Michael Lerner se mudó a California en los años 70 con un plan aparentemente disparatado: crear un centro cuyo estilo de vida mismo pudiese ayudar a curar, tanto física como emocionalmente, a personas con enfermedades graves. En este lugar extraordinariamente tranquilo y sereno, en lo alto de un acantilado del Pacífico, al norte de San Francisco, los alimentos son exclusivamente orgánicos, se hace yoga 2 veces al día, se habla con el corazón en la mano. No es raro encontrarse por allí con algún médico con cáncer que acude en busca de respuestas que no se enseñan en la Facultad de Medicina. A lo largo de los últimos 30 años, Michael Lerner y su colaboradora, la doctora Rachel Remen, han ayudado a un gran número de pacientes, con muchos de los cuales han acabado haciendo verdadera amistad. Algunos han salido de allí increíblemente recuperados, otros se han curado, otros no. Conforme han ido pasando los años, el centro ha visto aumentar el número de gente joven entre los fallecidos. En la actualidad, el cáncer afecta a personas que no han fumado nunca y que han llevado una vida bastante equilibrada. Es como si hubiera una causa oculta e incomprensible que condenase a las treintañeras a padecer cáncer de mama metastásico y a hombres jóvenes y aparentemente sanos a sufrir linfoma, cáncer de colon o cáncer de próstata. No parece haber una razón lógica que explique el hecho de que los pacientes sean cada vez más jóvenes. Lo que Michael y Rachel observan en su centro es, de hecho, un fenómeno mundial claramente identificado por los estadísticos. Desde 1940 la incidencia del cáncer ha aumentado en todos los países industrializados. Esta tendencia, que se ha acelerado desde 1975, es especialmente llamativa en la población joven. Entre 1975 y 1994 en Estados Unidos la tasa de cáncer entre las mujeres menores de 45 años ha aumentado en un 1,6% al año, y en el caso de los hombres aún más, un 1,8% al año 1. En Francia la tasa de cáncer ha aumentado un 60% en los últimos 20 años 2. En consecuencia, no podemos evitar preguntarnos si estamos enfrentándonos a una epidemia. Cuando hace 3 años planteé la cuestión a un eminente catedrático de oncología, él me salió con una sarta de respuestas pensadas para tranquilizar a la ciudadanía. Este fenómeno no tiene nada de sorprendente, me dijo. Como hoy la esperanza de vida es mayor en comparación con la de 1940, es normal que la tasa de cáncer sea más alta. Además, las mujeres esperan más años antes de tener su primer hijo, por lo que tienen más probabilidades de padecer cáncer de mama. Teniendo en cuenta que hoy se hace control precoz, el número de casos registrados es mayor. Su mensaje era simple: que no nos confundan unos alarmistas que invocan quién sabe qué misteriosos factores. Antes, al contrario, es preciso intensificar las investigaciones para mejorar los tratamientos y facilitar la detección precoz, los 2 pilares de la oncología actual. Al igual que muchos de mis colegas, así como muchos otros pacientes, quise creerle. Me quedaba más tranquilo, pero en estos momentos hasta este oncólogo archiconservador ha cambiado su modo de ver las cosas. Los datos son ciertamente desoladores. La doctora Annie Sasko, que durante 6 años dirigió la División Epidemiológica de Prevención del Cáncer en la OMS, señala las cifras que probablemente hayan contribuido a cambiar la mentalidad de quienes se negaban a ver la realidad. El aumento de cáncer no puede explicarse únicamente por el envejecimiento de la población. La OMS llamó la atención sobre este hecho en el Lancet de 2004, donde afirmaba que desde 1970 uno de los sectores en los que más ha aumentado la incidencia del cáncer es entre la población infantil y adolescente 5. Es verdad que se ha registrado un ligero aumento del riesgo entre las mujeres que han tenido su primer hijo a partir de los 30 años, pero la edad de procreación de la mujer solo explica una porción muy pequeña del aumento del cáncer. La incidencia del cáncer de próstata, que por definición solo afecta a los hombres, ha aumentado en los países occidentales aún más deprisa que la del cáncer de mama 6. Entre 1978 y 2000 aumentó un 200% en varios países europeos, y un 258% en Estados Unidos 7. Por último, el argumento relativo al diagnóstico precoz no basta para explicar estas cifras. El aumento de cánceres para los que no se hace control rutinario destinado al diagnóstico precoz, como el cáncer de páncreas, de pulmón, de cerebro, de testículos y de linfoma, es igualmente llamativo, si no más 8. Ilustración 10. Incremento del cáncer de mama en Estados Unidos entre 1940 y 2000, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, 3,4. Ciertamente, en el mundo occidental estamos viviendo una epidemia de cáncer 8. Incluso es posible datar su inicio con bastante precisión, en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, un estudio de gran envergadura publicado en Science ha puesto de manifiesto que el riesgo de desarrollar cáncer de mama antes de los 50 años de edad entre las mujeres con genes de alto riesgo, BRCA1 o BRCA2, se ha triplicado prácticamente en las mujeres nacidas después de la guerra, en comparación con las nacidas antes de la misma 9. Los médicos más veteranos con los que he podido hablar del tema están anonadados. En su época era muy raro que una persona joven tuviera cáncer. Uno de ellos aún recuerda el caso de una mujer de 35 años con cáncer de mama, un caso que tuvo que estudiar cuando estaba en la facultad. Invitaron a todos los estudiantes de medicina de los departamentos vecinos para que la examinaran. En los años 50 aquella mujer era considerada un caso excepcional. 4 o 5 décadas después yo mismo padecí cáncer a los 31 años, 2 primos míos, uno en Europa y otro en Estados Unidos, tuvieron cáncer a los 40.
La misma edad a la que falleció la primera compañera de clase en cuyo pecho me fijé. Murió por un tumor que le encontraron en aquellos mismos senos que cuando empezaron a notársele nos provocaban risillas en el patio del colegio. Ya ve, las cifras de los epidemiólogos no son meros números abstractos. La enfermedad de los ricos. El general de Gaulle, dotado de una impresionante capacidad de previsión, fue el artífice del primer centro internacional dedicado a determinar las causas del cáncer, fundado en Lyon en 1964, dentro de la Organización Mundial de la Salud, con el nombre de Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, IARC en sus siglas en inglés. En la actualidad, este organismo es el centro epidemiológico más grande del mundo dedicado al estudio del cáncer. La epidemiología es una auténtica labor detectivesca, ya que por medio de la asociación y la deducción trata de identificar las causas de las enfermedades y de seguir su avance. La ciencia de las epidemias nació en una época en la que el cólera asolaba sistemáticamente ciudades enteras de Europa y América. A mediados del siglo XIX aún no se habían descubierto los microbios y no había forma de explicar el cólera, con lo que la enfermedad resultaba todavía más aterradora. Cuando los epidemiólogos no han identificado aún el origen de una enfermedad, puede darse el caso de que las autoridades sanitarias se saquen de la manga explicaciones pensadas para tranquilizar a la población e inspirar confianza en las medidas oficiales. En 1832 los estadounidenses se enfrentaron a una epidemia de cólera. El Consejo Médico de la ciudad de Nueva York, totalmente perdido, publicó un comunicado diciendo que las víctimas del cólera eran personas inmoderadas, imprudentes o propensas a sufrir lesiones por el consumo de medicamentos inadecuados. Para evitar contraer la enfermedad, recomendaban no ingerir bebidas alcohólicas, evitar las corrientes de aire, mantener hábitos estrictos y no comer ensalada. El descubrimiento en 1883 del bacilo del cólera por Robert Koch confirmó el papel de la lechuga cruda en su transmisión, pero el resto de consejos eran puro curanderismo. 10. Ilustración 11. Distribución del cáncer de mama en el mundo, por edades. Los países occidentales más industrializados son los más afectados. La mayoría de cánceres, de ovarios, colon, páncreas, testículos, etc., presenta esta misma distribución, tanto si existen sistemas de diagnóstico precoz como si no. Base de datos pública de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS. Véase www.dec.iarc.fr 2006. Annie Sasco recuerda que cuando tenía 12 años escribió en su diario que algún día sería médico y trabajaría para la OMS. Quizá fue, en parte, para demostrar a su padre, jefe de policía y antiguo miembro de la resistencia francesa, que también ella sería capaz de luchar por grandes causas. Después de estudiar medicina en Francia y cursar el doctorado en epidemiología en Harvard, pasó 22 años trabajando en la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS. Su búsqueda de datos fiables la llevó a trabajar sobre el terreno en China, Brasil, Centroamérica y África. Los mapas del cáncer resultantes de estas investigaciones nos proporcionan las mejores pistas disponibles para entender la rápida expansión de la enfermedad. Sasco abre en la pantalla del ordenador estos mapas en los que podemos ver la frecuencia de los diferentes tipos de cáncer y comparar los países más afectados con los menos afectados. El primer mapa es de una claridad pasmosa. Para los mismos grupos de edad, el cáncer de mama, de próstata y de colon son enfermedades del mundo industrializado y, sobre todo, de los países occidentales. Hay 9 veces más cánceres de estos tipos en Estados Unidos y el norte de Europa que en China, Laos o Corea, y 4 veces más que en Japón. Después de ver estos mapas no podemos evitar preguntarnos si los genes asiáticos desempeñarán alguna función de protección frente a estos cánceres. Pues bien, la respuesta en este caso no son los genes. Cuando Annie Sasco estaba llevando a cabo su investigación en China, preguntó a un colega de allí cómo explicaba él la baja incidencia del cáncer de mama en su país. El médico sonrió, divertido, y contestó: el cáncer de mama es una enfermedad de ricas. Lo encontrarás en Hong Kong, no aquí. Ilustración 12. Distribución del cáncer de próstata en el mundo, por edades. La distribución es muy parecida a la del cáncer de mama. Base de datos pública de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS. Véase www.dec.iarc.fr 2006. De hecho, la tasa de cáncer entre las mujeres chinas y japonesas residentes en Hawaii y en la Chinatown de San Francisco está acercándose rápidamente a la de las mujeres occidentales 1013,14. Y en la pasada década se han triplicado las tasas de cáncer de mama en las ciudades más importantes de China, igual que en Hong Kong 12. Ilustración 13. Cáncer de mama, por cada 100.000 mujeres, en la población inmigrante china residente en San Francisco, comparada con la de las mujeres chinas que no emigraron de China 13. El cáncer es una enfermedad del estilo de vida occidental. En su introducción al informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, el director general de la OMS concluía que los factores externos, tales como el modo de vida y el medio ambiente, pueden llegar a influir en un 80% de los cánceres. De hecho, el mayor triunfo de la medicina occidental en la lucha contra el cáncer es la práctica desaparición del cáncer de estómago en los países industrializados. Mientras que en los años 60 todos los médicos residentes estaban tristemente familiarizados con esta grave y frecuente enfermedad, presente en todas las plantas de medicina interna, hoy se trata de una dolencia de la que apenas se habla en las facultades de medicina.
La desaparición del cáncer gástrico en un lapso de 40 años se atribuye a la mejora de la cadena del frío en la alimentación y al menor uso de nitratos y de sal para la conservación de los alimentos. Una intervención meramente medioambiental. 15. Hoy está ampliamente reconocido, en el ámbito de la biología y de la medicina, que muchas sustancias tóxicas presentes en nuestro entorno desempeñan un papel en la aparición de las primeras células cancerosas en un organismo, así como, posteriormente, en su transformación en un tumor más agresivo. Este proceso se conoce con el nombre de carcinogénesis. En un reciente informe, expertos del Instituto Nacional del Cáncer, de Estados Unidos, subrayaban que el proceso de carcinogénesis no solo hace aparecer la enfermedad, sino que también prosigue su curso después de que haya empezado un cáncer. 16. Por tanto, es esencial buscar formas de protegernos contra las toxinas que estimulan el crecimiento de los tumores, tanto si estamos sanos como si ya tenemos la enfermedad. En la mayoría de las tradiciones médicas de la antigüedad, desde Hipócrates hasta Ayurveda, la desintoxicación era un concepto fundamental. Hoy es absolutamente necesario. 11. Como cualquiera al que le hayan diagnosticado un cáncer, quise saber qué podía haber hecho para prevenirlo y qué tenía que hacer a partir de ahora para evitar que volviese a aparecer. Para mi gran sorpresa, todas las respuestas que obtuve eran evasivas. En realidad no estamos del todo seguros sobre lo que pudo causarte la enfermedad. No fumes. Es el único consejo que podemos darte. Es cierto, salvo en el caso del tabaco y el cáncer de pulmón, apenas hay certeza sobre la relación entre un alimento en particular o un elemento de nuestro estilo de vida o de nuestro trabajo y la aparición de un cáncer concreto. Pero, como veremos más adelante, hay pistas suficientemente contundentes que justifican que empecemos a protegernos desde ya. Tanto más, cuanto que el esfuerzo no es tan grande. Un punto de inflexión en el siglo XX. El cáncer es hoy más frecuente en el mundo occidental y ha aumentado desde 1940. Por tanto, debemos analizar qué es lo que ha cambiado en nuestros países desde la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los últimos 50 años, tres grandes factores han alterado drásticamente el mundo que nos rodea. 1. La adición a nuestra alimentación de grandes cantidades de azúcar sumamente refinado. 2. Cambios en los métodos agrícolas y ganaderos y, como consecuencia, cambios en nuestros alimentos. 3. Exposición a una gran cantidad de productos químicos que no existían antes de 1940. No se trata de cambios anecdóticos. Hay motivos de sobra para creer que estos tres fenómenos desempeñan un papel fundamental en la expansión del cáncer. Para protegernos, lo primero que debemos hacer es tratar de entenderlos. Segunda parte. Recuperar la alimentación del pasado. Nuestros genes llevan aún la marca de haberse desarrollado hace varios cientos de miles de años, cuando el hombre era cazador y recolector. Con el tiempo, fueron adaptándose al entorno de nuestros antepasados, en especial a sus fuentes de alimentos. Desde entonces no han cambiado mucho. 17. Hoy nuestro cuerpo sigue contando con recibir una alimentación similar a la que teníamos cuando vivíamos de los productos de la caza y la recolección. Aquella alimentación consistía en gran cantidad de verduras y de fruta, más carne de vez en cuando o bien huevos de animales silvestres, régimen que aportaba un equilibrio perfecto entre los ácidos grasos esenciales, omega 6 y omega 3, y muy poco azúcar, y además no incluía harinas. La miel era la única fuente de azúcar refinada de nuestros antepasados, que no comían cereales. En la actualidad las estadísticas sobre alimentación en el mundo occidental revelan que el 56% de nuestras calorías proceden de tres fuentes que no existían en la época en que nuestros genes se desarrollaron. 18. 1. Azúcares refinados. Azúcar de caña y de remolacha, sirope de maíz, fructosa, etc. 2. Harinas blancas. Pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, etc. 3. Aceites vegetales. De soja, de girasol, de maíz, grasas hidrogenadas. Pues bien, estas tres fuentes de alimentación carecen de las proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega 3 que necesita nuestro organismo para su funcionamiento. Por el contrario, alimentan directamente el crecimiento del cáncer. El cáncer se alimenta de azúcar. El consumo de azúcares refinados se ha disparado. Mientras que nuestros genes se formaron en un entorno en el que cada individuo consumía un máximo de 2 kilogramos de miel al año, en 1830 el consumo humano de azúcar creció a 5 kilogramos al año y a finales del siglo XX alcanzó la impresionante cantidad de 70 kilogramos de azúcar al año. Ilustración 14. Variaciones en el consumo de azúcar refinado. 2 kilogramos por persona en el Paleolítico, cuando se formó nuestro cuerpo, 5 kilogramos al año en 1830 y 70 kilogramos al año en 2004-18. El biólogo alemán Otto Heinrich Warburg ganó el Premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de que el metabolismo de los tumores malignos dependía en gran medida del consumo de glucosa. La glucosa es la forma que adopta el azúcar dentro de nuestro cuerpo cuando se digiere. De hecho, la TEP, tomografía por emisión de positrones, que se suele hacer para detectar un cáncer, mide simplemente las áreas del cuerpo que más glucosa consumen. Si destaca una zona en concreto porque consume demasiado azúcar, muy probablemente se deba a la presencia del cáncer. Cuando ingerimos azúcar o harinas blancas, es decir, alimentos con alto índice glucémico, los niveles de azúcar en sangre aumentan rápidamente. De inmediato el cuerpo libera la dosis de insulina necesaria para que la glucosa pueda penetrar en las células. Esta secreción de insulina va acompañada de la emisión de otra molécula, llamada IGF, factor de crecimiento similar a la insulina, cuya misión es estimular el crecimiento celular. En resumen, el azúcar nutre los tejidos y hace que crezcan más deprisa.
Pero además la insulina y el IGF tienen en común otro efecto: potenciar los factores de inflamación, que como vimos en el capítulo 4, estimulan el crecimiento celular y actúan como un abono para los tumores. Hoy sabemos que los picos de insulina y la secreción de IGF estimulan de manera directa no solo el crecimiento de las células cancerosas 19, sino también su capacidad para invadir tejidos vecinos 20. Es más, después de inyectar en ratones células del cáncer de mama, los investigadores han demostrado que las células cancerosas son menos susceptibles a la quimioterapia cuando el sistema insulínico del ratón se ha visto estimulado por la presencia de azúcar 21. Los investigadores llegaron a la conclusión de que para luchar contra el cáncer hace falta un tipo nuevo de medicamento que reduzca los picos de insulina y de IGF en la sangre. Sin esperar a que aparezcan estas nuevas moléculas, cada uno de nosotros puede reducir ya la cantidad de azúcar refinado y de harinas blancas que consumimos en la alimentación. Está demostrado que la mera reducción de estos dos alimentos posee un rápido efecto en el nivel de insulina y de IGF en la sangre. Las consecuencias se ven enseguida, como por ejemplo en la piel, que presenta un aspecto más sano. Relacionar los niveles de azúcar en la sangre y la inflamación podría parecer absurdo. ¿Cómo van a afectar a nuestra fisiología un caramelo, un terrón de azúcar en la taza de café o una rebanada de pan blanco con mermelada? Pues bien, dicha relación es obvia y patente si pensamos en el acné. Loren Cordain es un investigador de la Universidad de Colorado. Cuando se enteró de que determinados grupos humanos cuyo estilo de vida es muy diferente del nuestro no sabían lo que era el acné, una erupción causada por una inflamación de la epidermis, entre otros mecanismos, decidió averiguar por qué. Le parecía increíble. El acné es un rito de iniciación que afecta entre el 80 y el 95% de los adolescentes del mundo occidental. Con el objeto de llevar a cabo su investigación, Cordain acompañó a un equipo de dermatólogos que examinó la piel de 1.200 adolescentes que no tenían el menor contacto con el resto del mundo, nativos de las islas Kitaban de Nueva Guinea, y a 130 indios H que vivían totalmente aislados en Paraguay. No encontraron ningún rastro de acné en estos dos grupos. En el artículo que publicaron en Archives of Dermatology, los investigadores atribuían aquel asombroso descubrimiento a la alimentación de estos adolescentes. La dieta de estos grupos apartados del mundo occidental es muy parecida a la de nuestros lejanos antepasados. Al no contener ni azúcar ni harina blanca, no hay picos de insulina ni de IGF en su sangre 22. En Australia un equipo de investigadores convenció a unos adolescentes occidentales para que probasen durante 3 meses un régimen que restringía el azúcar y la harina blanca, y en cuestión de semanas se redujeron sus niveles de insulina y IGF. Lo mismo pasó con su acné 23-24. En la segunda mitad del siglo XX arraigó en la alimentación occidental un nuevo ingrediente, que se extendió como una mala hierba: el sirope de fructosa extraído del maíz, una mezcla de fructosa y glucosa. A nuestro organismo le estaba costando ya tolerar el azúcar refinado con que estábamos sobrecargándolo, cuando de repente se vio abrumado por completo con este sirope de azúcar omnipresente en los alimentos industriales. Este concentrado sería a los azúcares naturales algo así como el opio a las amapolas. Apartado de su matriz natural, todas las frutas contienen fructosa, y mezclado con glucosa, la insulina que genera nuestro cuerpo sin causar daños colaterales se ve incapaz de manejarlo. Es decir, se vuelve tóxico. Ilustración 15. Aumento de la insulina, que estimula el crecimiento y la expansión de las células cancerosas, en personas que consumen alimentos con elevado índice glucémico, línea continua, o con bajo índice glucémico, línea discontinua, 25. Hay motivos para creer que la explosión del consumo de azúcar contribuye a la epidemia del cáncer, ya que se relaciona con el exceso de insulina y IGF en nuestro organismo. Para comparar el efecto de diversos alimentos con los diferentes niveles de azúcar en la sangre, se ha inoculado células del cáncer de mama en 24 ratones. Al cabo de 2 meses y medio habían muerto 2/3, 16 ratones, de los 24 cuyo azúcar en sangre alcanzaba picos con frecuencia, frente a solo uno de los 20 a los que se había suministrado una alimentación con bajo índice glucémico 24. Obviamente, este experimento no se podría llevar a cabo con personas. Pero existe un estudio que compara poblaciones asiáticas y occidentales, que viene a sugerir lo mismo. Las personas que siguen una alimentación asiática con bajo contenido de azúcar tienden a presentar entre 5 y 10 veces menos cánceres provocados por alteraciones hormonales que las personas cuya alimentación incluye elevadas dosis de azúcar y de alimentos refinados, que es lo típico en la mayoría de los países industrializados 27. Además, se sabe que los diabéticos, caracterizados por elevados niveles de azúcar en sangre, tienen mayor riesgo que la media de padecer cáncer 28. En un estudio realizado conjuntamente por investigadores estadounidenses y canadienses, Susan Atkinson, de la Escuela de Medicina de Harvard, ha demostrado que en un grupo de mujeres de menos de 50 años, las que tenían mayor nivel de IGF tenían 7 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de mama que las que presentaban niveles más bajos 29. Otro equipo compuesto por investigadores de Harvard y de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos, y de McGill, Canadá, demostró este mismo fenómeno en relación con el cáncer de próstata. El riesgo de padecerlo era 9 veces mayor entre los hombres que presentaban los niveles más altos de IGF 30,31. Otros estudios han puesto de manifiesto que los altos índices glucémicos están estrechamente relacionados con el cáncer de páncreas, de colon y de ovarios 32-35. Toda la literatura científica señala en la misma dirección. Quien quiera protegerse del cáncer debería reducir seriamente el consumo de azúcar procesado y de harinas blancas.
Esto significa acostumbrarse a tomar el café sin añadirle azúcar, cosa más fácil de hacer con el té, y contentarse con 2 o 3 postres a la semana. No hay ningún límite si se toma fruta, siempre y cuando no la endulcemos con azúcar o con sirope. Otra opción es utilizar sustitutos naturales del azúcar que no causen un aumento de la glucosa en sangre o de la insulina. Véase la tabla 4. El néctar de agave. Recientemente el equipo de la Universidad de Sydney que introdujo el concepto de índice glucémico propuso un sustituto natural del azúcar blanco que tiene un índice glucémico muy bajo, el néctar de agave. Se extrae de la savia del cactus, que se utiliza para fabricar tequila, y tiene un sabor delicioso, parecido al de la miel muy clara. Es 3 veces más dulce que el azúcar, pero su índice glucémico es entre 4 y 5 veces menor que el de la miel. Puede usarse para endulzar el té, el café, la fruta y los postres en lugar del azúcar o de los siropes habituales. Consumir pan de multicereales, una harina que contiene una mezcla de avena, centeno, semillas de lino, etc., es igualmente esencial para reducir la asimilación de azúcares procedentes del trigo. También podemos tomar pan elaborado con levadura tradicional, masa madre, en lugar de la levadura química que hoy está más presente y que eleva mucho más los niveles de azúcar en sangre. Por el mismo motivo debería evitarse el arroz blanco y sustituirse por arroz integral o por la variedad basmati, en los que el índice glucémico es menor. En general, es mucho mejor, como veremos en el capítulo dedicado a los alimentos que combaten el cáncer, tomar verduras y legumbres, judías, guisantes, lentejas, pues no solo poseen índices glucémicos mucho más bajos, sino que además cuentan con unas potentes sustancias fitoquímicas que luchan contra el crecimiento del cáncer palmo a palmo. En la tabla 4. Elegir los alimentos en función de su índice glucémico. Información extraída de la Nutrition.fr37 y el equipo de investigación de la Universidad de Sydney. Es igualmente indispensable no tomar dulces ni aperitivos de ningún tipo entre horas. Si se comen galletas, o azúcar, entre comida y comida, no hay nada que pare un aumento de la insulina. Solamente si se combinan con otros alimentos, en especial con la fibra de la verdura y de la fruta o con grasas buenas como el aceite de oliva o la mantequilla orgánica, se ralentiza la asimilación de azúcar y se reducen los picos de insulina. Del mismo modo, ciertos alimentos como la cebolla, el ajo, los arándanos, las cerezas o las frambuesas reducen el aumento de azúcar en sangre. 12. La cadena alimenticia, en peligro. Todos tenemos alguna amiga con sobrepeso. Es regordeta de toda la vida, ya desde niña, y a pesar de someterse a toda clase de regímenes y de hacer ejercicio con asiduidad, nunca ha tenido una figura normal. Sus horondas caderas, que se niegan a reducir centímetros, la traen por el camino de la amargura. Y cuando consigue llevar el régimen a rajatabla, ni siquiera pierde mucho peso, pues lo recupera en cuanto se salta la dieta de turno. Pero es muy cuidadosa y no prueba la mantequilla. En los últimos 20 años solo ha tomado margarina. Y seguramente hasta consume esos aceites equilibrados y poliinsaturados que recomiendan los expertos en nutrición, como el aceite de girasol y el de colza. Uno de los mayores misterios de la epidemiología actual, aparte del cáncer, es la epidemia de obesidad. Después del tabaco, la obesidad es el segundo factor de riesgo de padecer cáncer. Hasta hace muy poco no estaba tan clara la relación entre obesidad y cáncer, y es ahora cuando estamos empezando a comprender que comparten un mismo origen. Antes de seguir, echemos un vistazo al enigma de la obesidad. Entre 1976 y 2000 los estadounidenses redujeron considerablemente su consumo de grasas, un 11%, e incluso la cantidad total de calorías ingeridas, un 4%. Aún así, la obesidad no ha dejado de aumentar a una velocidad vertiginosa. En ese mismo periodo se ha incrementado un 31 por 10.031. El director del mayor departamento de epidemiología de la nutrición, el Dr. Walter Willett de la Universidad de Harvard, resume la situación en el título de su rotundo artículo: el consumo de grasa desempeña un papel fundamental en la obesidad. No 39. De hecho, este fenómeno del incremento de la obesidad unido a la reducción del consumo de grasas, conocido como la paradoja americana, afecta actualmente al conjunto de Europa. Y a Israel aún más. 40. Los primeros en resolver el misterio de la paradoja americana fueron unos investigadores franceses. Gerard Aylaud, sexagenario de ojos chispeantes de inteligencia y curiosidad, entrado en carnes él mismo, partió de una sencilla observación. Mientras el resto del mundo echaba la culpa de la epidemia de obesidad a la comida basura y a la falta de ejercicio físico, él llamó la atención sobre un fallo de ese argumento. En Estados Unidos la masa de tejido graso en niños menores de 1 año se había duplicado entre 1970 y 1990, en un fascinante libro que relata la historia de sus descubrimientos. Pierre Weil, bioquímico y granjero, además de compañero de investigaciones de Aylaud, recuerda un comentario que hizo este: entre los 6 y los 11 meses de edad no se puede echar la culpa a McDonald's, al picoteo entre comidas, a la tele y a la falta de ejercicio físico. 40. No, los bebés no están sobrealimentados. Siguen recibiendo la misma cantidad de leche, ya sea materna o de fórmula. Gerard Aylaud y su colega Philippe Gesmet demostraron que la responsabilidad de la obesidad infantil hay que buscarla más bien en el cambio de la naturaleza de la leche, que ha tenido lugar desde 195.041,42. Este desequilibrio se refleja en el crecimiento tanto del tejido adiposo, o graso, como de las células cancerosas. Las vacas y los pollos comen comida basura en el ciclo natural. Las vacas paren en primavera, cuando más exuberantes están los prados de hierba, y dan leche durante muchos meses hasta el final del verano. La hierba de primavera es una fuente especialmente rica de ácidos grasos omega 3. Por tanto, estos ácidos grasos se concentran en la leche extraída de vacas criadas en pastos y en los derivados de dicha leche: mantequilla, nata, yogur y queso.
Los omega 3 se encuentran también en la carne procedente de vacuno que ha pastado hierba y en los huevos de pollos criados en libertad a base de forraje, más que de grano. A partir de la década de los 50 la demanda de productos lácteos y de carne de vacuno aumentó tanto que los granjeros tuvieron que buscar trucos para sortear las limitaciones impuestas por el ciclo natural de producción de leche y reducir el espacio de pastos necesario para alimentar a una vaca de 750 kilogramos. Así pues, dejó de sacarse las vacas al prado y, en vez de eso, se pasó a la ganadería en batería. Una libra esterlina maíz, la soja y el trigo, que se convirtieron en los principales alimentos del ganado, no contienen prácticamente ningún ácido graso omega 3. Al contrario, dichas fuentes de alimentos son ricas en omega 6. Los ácidos grasos omega 3 y omega 6 se denominan esenciales porque el cuerpo humano no puede fabricarlos y, como resultado, la cantidad de omega 3 y omega 6 que presente nuestro organismo dependerá directamente de lo que contenga la comida que comamos. A su vez, la cantidad de ácidos grasos omega 3 y omega 6 que contiene nuestra comida dependerá de lo que hayan consumido las vacas y los pollos que nos comemos. Si comen hierba, la carne, la leche y los huevos que den presentarán un equilibrio perfecto de omega 3 y omega 6, un equilibrio cercano al 1:1. Pero si comen maíz y soja, el desequilibrio resultante en nuestro propio organismo llegará a ser de 1:15 y hasta de 1:40, en algunos casos 43. Una alimentación 100% pastos genera el equilibrio ideal de ácidos grasos esenciales. Ilustración 16. Omega 3 y omega 6 en la leche de vacas criadas en pastos, a la izquierda, frente a la de vacas alimentadas únicamente a base de maíz y soja, a la derecha, 44. Los omega 3 y omega 6 presentes en nuestro organismo compiten incesantemente por hacerse con el control de nuestra biología. Los omega 6 facilitan el almacenamiento de las grasas y favorecen la rigidez de las células así como la coagulación y la inflamación como respuesta a agresiones del exterior. Además, estimulan la producción de células grasas desde el nacimiento. Por el contrario, los omega 3 tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso, hacen que las membranas celulares sean más flexibles y reducen la inflamación. Además, limitan la producción de células adiposas, grasas, 41,45. Nuestro equilibrio fisiológico depende mucho del equilibrio entre omega 3 y omega 6 de nuestro cuerpo, y por tanto de nuestra alimentación. Pues bien, resulta que este equilibrio es lo que más ha cambiado en nuestra alimentación en los últimos 50 años. Las vacas no son las únicas afectadas por este cambio. También los pollos han sufrido un cambio radical de alimentación, y el huevo, el alimento natural por excelencia, ya no contiene los mismos ácidos grasos esenciales de hace 50 años. Artemis Simopoulos es una destacada nutricionista estadounidense y fue la directora del Departamento de Investigación Nutricional del National Institute of Health. En un insólito estudio publicado en el New England Journal of Medicine, Simopoulos demuestra que los huevos de gallinas alimentadas a base de maíz, costumbre prácticamente universal hoy en día, contienen 20 veces más ácidos omega 6 que omega 3. Los huevos que ponen las gallinas de la granja griega en la que esta doctora se crió conservan un equilibrio de prácticamente 1:146. Ilustración 17. El desequilibrio entre los ácidos grasos omega 3 y omega 6 en nuestra alimentación incrementa la inflamación, la coagulación y el crecimiento de células adiposas y cancerosas. Ilustración 18. Deterioro en la proporción entre omega 6 y omega 3 en la cadena alimentaria entre 1960 y 20, 42, 46. Al tiempo que se modificaba radicalmente la alimentación de los animales de granja, en ocasiones se les suministraba también hormonas como el estradiol o el ceranol para hacerlos engordar aún más rápidamente. 13. Estas hormonas se acumulan en el tejido adiposo y se excretan en la leche. Hace poco ha empezado a utilizarse una nueva hormona destinada a estimular la producción de leche, la RBGH, Recombinant Bovine Growth Hormone, también conocida como BST, somatotropina bovina. Esta hormona actúa sobre las glándulas mamarias de la vaca y puede hacer aumentar significativamente la producción de leche. En Estados Unidos su uso está muy extendido, pero en Europa y Canadá la RBGH sigue prohibida. Sin embargo, en virtud de los acuerdos comerciales, es probable que esta hormona llegue a la bandeja de la cena de cualquier hogar del mundo a través de los ingredientes importados derivados de leche de producción estadounidense. Todavía no se conocen los efectos de la RBGH en el hombre, pero sí sabemos que en las vacas acelera la producción de IGF y que este IGF se encuentra en la leche porque la pasteurización no lo destruye. Como vimos antes, el IGF no solo es un factor muy importante de estimulación del crecimiento de células grasas, sino que además acelera el crecimiento de los tumores malignos. Ilustración 19. La RBGH. La hormona inyectada en vacas de explotaciones ganaderas de Estados Unidos con el fin de estimular la producción de leche. Se encuentra en la leche de consumo corriente, no de producción ecológica, y puede favorecer la producción del factor de crecimiento similar a la insulina, IGF, y el desarrollo de las células cancerosas en el hombre. Por último, el paso de la alimentación a base de pastos a la basada en la combinación de maíz y soja entraña otro inoportuno efecto secundario. Uno de los rarísimos componentes de nuestra alimentación de origen animal que tiene posibles beneficios anticáncer es un ácido graso llamado CLA, ácido linoleico combinado, 47. Entre los primeros investigadores que llamaron la atención sobre el papel del CLA en la lucha contra el crecimiento de las células cancerosas se contaba el Dr. Philippe Bougnoux y su equipo del INRA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de Tours, Francia, 48,49. El CLA se encuentra fundamentalmente en el queso, pero solo cuando este procede de animales alimentados a base de pastos.
Por tanto, al trastocar la alimentación de las vacas, las cabras y las ovejas, hemos eliminado el único beneficio anticáncer que podrían habernos aportado. Ilustración 20. Concentración de ácido graso CLA, que puede ayudar a frenar el desarrollo del cáncer, en el queso procedente de vacas alimentadas con maíz y soja, comparada con el presente en el queso de vacas alimentadas con pastos 50. La margarina, mucho más peligrosa que la mantequilla. El último elemento que ha alterado nuestra alimentación para peor desde la década de los 60 es la aparición de la margarina y de las grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. En los 50, cuando se descubrió que las grasas animales incidían en las enfermedades cardiovasculares, la industria alimentaria y muchos nutricionistas aprovecharon su poder de persuasión para alentar el consumo de margarina vegetal industrial en lugar de mantequilla. Pero pasaron por alto el hecho de que estas margarinas contienen aceite de girasol, con 70 veces más omega 6 que omega 3, aceite de soja, 7 veces más, y aceite de colza, el que presenta menor desequilibrio, con solo 3 veces más omega 6 que omega 3, 14. Aunque por un lado este cambio sirvió para reducir los niveles de colesterol, por otro provocó un aumento repentino de los trastornos inflamatorios e incluso, en algunos países, de ataques de corazón. En Israel, por ejemplo, la religión prohíbe el consumo de carne y productos lácteos en una misma comida, por lo que prácticamente no se utiliza mantequilla y las técnicas culinarias recurren en gran medida a la margarina vegetal rica en omega 6 y al aceite de girasol, mucho más barato que el de oliva. Así, ha surgido la paradoja israelí, diferente de la paradoja americana. Israel destaca por ser uno de los países con menores niveles de colesterol del mundo occidental, pero presenta una de las tasas más elevadas de infarto de miocardio y obesidad 51. En Jerusalén, Elliot Berry, profesor de nutrición de la Universidad de Hadassah, halló el vínculo entre la enfermedad cardiovascular, la obesidad y los altos niveles de omega 6 en los israelíes. Cuando Pierre Weil fue a visitarlo con motivo de su investigación sobre la relación entre alimentación y salud, Berry, judío practicante, le dijo con una sonrisa: mira, yo no creo en muchas cosas aparte de en Dios, claro, y en la importancia de la proporción entre omega 6 y omega 3. 40. Alimentos procesados industrialmente. La aparición de las grasas hidrogenadas, además de habernos dejado conquistar por la margarina, también nos hemos entregado en gran medida a los productos alimenticios industriales, como las galletas, tanto dulces como saladas, los postres preparados, las quiches, las patatas fritas, etc., que contienen todos grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, también llamadas grasas trans. Casi siempre se trata de aceite de soja y a veces del de palma o el de colza. Son aceites omega 6, alterados para permanecer en estado sólido a temperatura ambiente, cuando normalmente son aceites líquidos incluso dentro de un refrigerador. Esta modificación de su estado los hace no solo menos fáciles de digerir, sino incluso más inflamatorios que los aceites omega 6 en su estado natural. Pero presentan una ventaja de orden práctico: no se estropean. Por eso se utilizan en casi todos los alimentos industriales destinados a permanecer varias semanas o meses en las estanterías del supermercado. Así pues, es por razones puramente industriales y comerciales por lo que estos perniciosos aceites han desbancado a los demás. No existían antes de la Segunda Guerra Mundial, pero desde 1940 su producción y consumo han experimentado una auténtica explosión. Ilustración 21. Aumento de la producción de aceites vegetales omega 6 para consumo humano en el siglo XX, 52. Cualquier etiqueta que leamos nos mostrará que estos ingredientes son omnipresentes. ¿Qué hay de una porción de pizza de queso y bacon? Son 490 kilocalorías en 192 gramos de pizza, que representan más de un cuarto de la cantidad diaria necesaria, con un 39% de la cantidad de grasa recomendada al día. Y esto en una sola porción de un solo plato de una sola comida. Al proceder de queso y de cerdo alimentado a base de maíz, estas grasas son ricas en ácidos grasos omega 6 y muy pobres en omega 3. Además, contiene 4,5 g, casi un quinto del total, de grasas trans. Y 48 g de hidratos de carbono, un octavo del total diario. Una sola ración de pizza no solo tiene un alto contenido de calorías, sino además 3 veces más grasa que un filete normal y corriente. Para colmo, estas grasas son de las más perniciosas para nuestra salud. En el verano de 2007 los restaurantes de la ciudad de Nueva York y de Filadelfia, así como toda la industria alimenticia danesa, han prohibido el uso de grasas trans precisamente por este peligro. He recogido todas estas observaciones en un solo gráfico que muestra de manera escalofriante el efecto del incremento simultáneo del consumo generalizado de grasas vegetales omega 6, de la obesidad y del síndrome inflamatorio asociado a esta 15, y del cáncer de mama. Estas tendencias simultáneas no constituyen una prueba, pero sí apuntan a una asociación. Además, se ha comprobado que un exceso de omega 6 en la alimentación propicia tanto el crecimiento de las células grasas como la inflamación que facilita la expansión del cáncer. Por este motivo, todo aquel que desee protegerse de la enfermedad debería tomarse muy en serio esta asociación. Al fin tenemos una explicación para resolver el enigma de las epidemias simultáneas de cáncer y obesidad. Los cambios de nuestra alimentación a lo largo de los últimos 50 años señalan al culpable: el desequilibrio en la proporción de ácidos grasos esenciales, que ha desembocado en el consumo desorbitado de omega 6. Precisamente este desequilibrio es el factor que se asocia a determinados tipos de cáncer, como ha demostrado el equipo del profesor Bounoux, en Francia 55. Ilustración 22. Evolución del contenido de aceite vegetal omega 6 en la alimentación, incremento de la obesidad y del síndrome inflamatorio subclínico, síndrome metabólico, y aumento de la incidencia del cáncer de mama en Estados Unidos entre 1960 y 2000.
Datos ajustados a la misma escala. No hay datos disponibles para el sobrepeso y la inflamación en TAS años 1960 y 1980, 27, 52, 53. Una sencilla solución gastronómica. Las condiciones de vida de los animales que nos sirven de alimento son preocupantes para nuestra salud y también para la suya. Como demostró la brillante investigación llevada a cabo por Michael Pollan sobre los sistemas de engorde intensivo de las explotaciones ganaderas estadounidenses, seguramente sufren aún más que nosotros 56, 58. Sin embargo, asombrosamente, el equipo de investigadores de Gerard y Laud ha logrado demostrar que es posible modificar el nivel de omega 6 y de omega 3 del cuerpo humano, no modificando nuestra propia dieta, sino alimentando de otra manera a los animales que nos proporcionan el alimento, simplemente siguiendo también ellos una alimentación equilibrada. La linaza, o simiente del lino, una planta que se cultiva desde la antigüedad, era un ingrediente del pan griego que consumían los romanos. Resulta que la linaza es la única semilla de todo el reino vegetal que contiene más omega 3 que omega 6, 3 veces más para ser exactos. Si los animales ingieren linaza, una vez cocida debidamente, es posible aumentar muy significativamente el contenido de omega 3 en la carne, la mantequilla, el queso y los huevos, aun cuando dicho consumo de linaza represente tan solo el 5% de toda su alimentación 59. Tras resolver la paradoja americana, el equipo compuesto inicialmente por Gerard y Laud, Pierre y Philippe Gesnet incorporó a otros médicos, así como agrónomos, biólogos y estadísticos, que estudiaron dos grupos idénticos de animales, vacas, pollos y cerdos, exactamente de la misma especie y criados en las mismas condiciones. El primer grupo se alimentó a la antigua usanza, añadiendo a sus piensos un 5% de linaza cocida, mientras que al segundo se le dio la habitual combinación moderna de maíz, soja y trigo. A continuación el equipo reclutó voluntarios a los que dividió también en dos grupos. Ambos grupos recibieron durante 3 meses la comida en casa. Uno de los grupos solo tomaba productos animales, ternera, jamón, cordero, pollo, mantequilla, queso y huevos, procedentes de animales cuyo pienso contenía linaza. El otro grupo recibió cantidades parecidas de los mismos productos procedentes de las mismas especies animales, pero en este caso procedentes de animales que no habían comido linaza. Al cabo de 3 meses se realizaron análisis de sangre a todos los participantes. Los voluntarios del segundo grupo, que habían estado consumiendo productos estándar, presentaban una proporción entre omega 3 y omega 6 muy poco saludable, 1:15, parecida a la que se había observado en todos los demás estudios realizados sobre la dieta occidental. Por el contrario, había 3 veces más omega 3 en la sangre de los miembros del primer grupo, el que había seguido una alimentación a la antigua que incluía la presencia de linaza. En 3 meses la proporción de ácidos grasos en la sangre de estos voluntarios se asemejaba a la perfección a la de los tan alabados cretenses cuya dieta mediterránea ponen como modélica y saludable todos los estudios de nutrición. Para tranquilidad de los amantes de la comida, este resultado se obtuvo sin restringir la cantidad de productos de origen animal 43. Cuando 2 años después volvió a hacerse el experimento con diabéticos llamativamente obesos, los investigadores se encontraron con otra sorpresa. Los pacientes a los que se suministró una alimentación a la antigua habían perdido peso, 1,3 kilogramos de media, aun habiendo comido exactamente la misma cantidad de productos animales que el otro grupo con su régimen estándar 40. La lección es bien sencilla. Si respetamos las necesidades y la fisiología de los animales que nos sirven de alimento, gozaremos de un mayor equilibrio en nuestro propio organismo. Y lo más impresionante de todo es que nuestro cuerpo es capaz de percibir este equilibrio. Los investigadores encargaron a un laboratorio independiente una serie de pruebas de sabor a ciegas. 50 voluntarios, cada uno en una cabina aislada, probaron carne, queso y mantequilla que contenían un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6 gracias a la dieta de los animales. Los voluntarios compararon la comida que probaron con los productos estándar que se venden en los supermercados, sin saber de dónde venían, lógicamente. La inmensa mayoría de los participantes prefirió los productos derivados de animales que habían recibido una alimentación saludable y equilibrada 42. Es como si nuestras papilas gustativas reconociesen lo que es bueno para las células de nuestro organismo y nos transmitieran este mensaje mediante una reacción diferente a la comida saludable. Desintoxicar lo que comemos. La perplejidad de la doctora Annie Sasco ante los misterios implícitos en el mapa mundial del cáncer elaborado por la OMS no han menguado lo más mínimo. Después de todos estos años de trabajo, no tenemos aún ninguna certidumbre. Fíjate en el extraño caso de Brasil, dice. Su nivel de desarrollo sigue siendo bajo, pero la tasa de cáncer de mama es tan alta como la de la mayoría de los países industrializados del mundo occidental. Muchos nos preguntamos si este fenómeno no tendrá que ver con el consumo de carne de los brasileños, casi 3 veces al día, y la utilización generalizada, hasta hace poco, de toda clase de hormonas destinadas a acelerar el engorde de los animales de las explotaciones ganaderas. Evidentemente, en cada país encontramos una relación directa entre la tasa de cáncer y el consumo de carne, fiambre y productos lácteos. A la inversa, cuanto más rica en verduras y legumbres, guisantes, judías, lentejas, sea la dieta de un país, menor es la tasa de cáncer que presenta. Aunque los estudios llevados a cabo con animales y las estadísticas epidemiológicas no demuestran nada definitivo, nos ofrecen indicios vehementes de que al trastocar el equilibrio de nuestra alimentación, hemos creado dentro de nuestro organismo las condiciones óptimas para que se desarrolle el cáncer.
Si aceptamos que el crecimiento del cáncer se ve estimulado en gran medida por la presencia de toxinas procedentes de nuestro entorno, para combatir el cáncer tendremos que empezar por desintoxicar lo que comemos. Ante este conjunto de indicios abrumadores, he aquí una serie de sencillas recomendaciones para frenar la expansión del cáncer. 1. Reducir el consumo de azúcar y de harinas blancas, sustituirlas por néctar de agave, u otro similar, harina de multicereales para la pasta y el pan o pan elaborado con la levadura tradicional, levadura madre. 2. Evitar por completo las grasas vegetales hidrogenadas, grasas trans, que se encuentran igualmente en la bollería que no lleva mantequilla, y todas las grasas de origen animal, cargadas de omega 6. El aceite de oliva es un aceite excelente de origen vegetal que no estimula la inflamación, así como las mantequillas, no la margarina, y los quesos que contienen un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6. Los omega 3 se encuentran en productos orgánicos derivados de animales criados con pastos o con piensos que contenían linaza. Para ayudar a nuestro organismo a luchar contra la enfermedad, habría que evitar sistemáticamente estos lípidos. Con ello, ayudaremos también a recuperar una alimentación mucho más sana para el ganado que forma parte de nuestra propia cadena alimenticia. Y como beneficio colateral, estaremos contribuyendo a reducir nuestra dependencia de los campos de maíz y de soja, necesarios para fabricar los piensos del ganado, pero que además consumen más agua, más fertilizantes y más pesticidas que prácticamente todos los demás cereales, con lo que contaminan más el medio ambiente. 57,58, 17. Nota. La incidencia del cáncer de mama y del cáncer de próstata es mucho más baja en los países en los que el consumo de productos animales es menor y el de verduras y legumbres, guisantes, judías, lentejas, es más alto. Datos extraídos de la base de datos pública de IARC sobre tasas de cáncer por edades 27, así como de un estudio por países realizado por la Universidad de California en San Francisco sobre la proporción entre productos de origen animal y vegetal en la alimentación, 60-16. Atención, por mucho que la etiqueta diga carne o huevos orgánicos o ecológicos, obvio, estos productos de origen animal no necesariamente presentan un equilibrio entre omega 3 y omega 6. Si a los animales solo se les ha dado un pienso orgánico compuesto de maíz y soja, pero nunca han tomado pastos, ni hojas ni larvas naturales, su carne y sus huevos siguen siendo excesivamente ricos en ácidos grasos omega 6, que propician la inflamación, y deficientes en omega 3. Para proporcionarles un saludable equilibrio de ácidos grasos, habría que darles pastos o bien añadir al pienso un suplemento de harina de linaza. Mire las etiquetas y busque que especifiquen el tipo de alimentación del animal del que proceden, alimentado con pasto o rico en omega 3. La información de los productos concerniente a la adecuada nutrición de los animales está disponible en páginas web como www.eaduil.com como www.americangrassfed.com o las asociaciones europeas, agrupadas bajo el nombre de Tradilin. Por último, para completar nuestro programa de desintoxicación tenemos que protegernos frente al otro fenómeno pernicioso vinculado a la extensión del cáncer en el mundo occidental, la acumulación de sustancias químicas cancerígenas en nuestro entorno más inmediato. Tercera parte. No se puede vivir sano en un planeta enfermo. Los osos polares habitan lejos de la civilización. Las inmensas extensiones de nieve y hielo que necesitan para sobrevivir les mantienen alejados del desarrollo urbanístico y de la industria. Pero de todos los animales del planeta, el oso polar es el más contaminado por las sustancias químicas tóxicas, hasta el punto de que su sistema inmunitario y su capacidad reproductora se están viendo en peligro. Este mamífero de gran tamaño come focas y peces grandes, los cuales a su vez se alimentan de peces más pequeños, y estos se alimentan de peces más pequeños aún, de plancton y de algas. Las sustancias contaminantes que vertemos en nuestros ríos y arroyos van todas a parar al mar. Muchas son persistentes, es decir, no se descomponen y la biomasa de la tierra o de los océanos no puede asimilarlas. Viajan por el planeta y en cuestión de unos pocos años lo han recorrido entero y se acumulan en el lecho del océano. También se acumulan dentro del organismo de los animales que las ingieren, por lo que se las denomina bioacumulativas. Además, presentan una especial afinidad con las grasas. Son lo que los científicos llaman liposolubles, y por eso las encontramos en la grasa animal. Primero se abren paso hasta llegar a la grasa de los peces de menor tamaño, después a la de los más grandes que se han comido a los pequeños y, finalmente, a los organismos de los animales que se comen a los peces grandes. Conforme vamos ascendiendo por la cadena alimenticia, más cantidades encontraremos de POP, en inglés Persistent Organic Pollutants, es decir, sustancias contaminantes orgánicas persistentes, en la grasa animal 62. El oso polar se encuentra en la cúspide de una cadena alimenticia que está contaminada de cabo a rabo. Inevitablemente, es el animal al que más está afectando la creciente concentración, o biomagnificación, de sustancias contaminantes en el medio ambiente. Pero hay otro mamífero que también se halla en la cúspide de su correspondiente cadena alimentaria y cuyo hábitat, para más INRI, está claramente menos protegido aún que el del oso polar, el ser humano. Daniel Richard es el presidente de la sección francesa del mayor grupo ecologista del mundo, el WWF, World Wildlife Fund. Daniel siente pasión por la naturaleza. Vive desde hace 12 años en la Camarga, en las lindes de una reserva natural perfectamente protegida. Cuando en 2004 las secciones europeas de WWF emprendieron una insólita campaña con el fin de medir la cantidad de sustancias tóxicas que llevamos en nuestro organismo, Daniel se ofreció voluntario. Y se quedó de piedra al descubrir que su propio cuerpo contenía casi la mitad de las sustancias químicas analizadas, 42 de un total de 109. Casi tantas como las que tienen los osos polares. ¿Cómo era posible? Es que como carne, dice Daniel.
En aquel mismo estudio se analizó a 39 miembros del Parlamento Europeo y a 14 ministros de Sanidad y de Medio Ambiente de diferentes países europeos. Todos presentaban considerables dosis de sustancias contaminantes cuya toxicidad para el ser humano está comprobada. Se detectaron sistemáticamente 13 residuos químicos, ftalatos y compuestos de perfluoro, en todos los parlamentarios. En cuanto a los ministros, presentaban, además de otras sustancias, trazas de las mismas 25 sustancias químicas, una sustancia antiinflamable, 2 pesticidas y 22 PCBs, bifenilos policlorinados, 63. Esta contaminación no es exclusiva de los representantes de los ciudadanos europeos, ni de los propios europeos. En Estados Unidos los investigadores del Centro de Control de Enfermedades han identificado la presencia de 148 sustancias químicas tóxicas en la sangre y en la orina de estadounidenses de todas las edades 64, al igual que la explosión del consumo de azúcar y el rápido deterioro de la proporción entre omega 3 y omega 6, la aparición de estas sustancias tóxicas en nuestro medio ambiente y en nuestro organismo es un fenómeno radicalmente nuevo. Data también de la Segunda Guerra Mundial. La producción anual de sustancias químicas sintéticas ha pasado del 1.000.000 de toneladas en 1930 a los 200 millones de toneladas de hoy en día 65. Ilustración 24. La producción de sustancias químicas sintéticas, como los pesticidas, es un fenómeno nuevo característico del final del siglo XX, 65. Cuando Debra Lee Davis, una joven y brillante epidemióloga sin pelos en la lengua, publicó por primera vez estos datos en 1979, la tildaron de disidente e inconformista. Había tenido la osadía de titular su artículo de Science el cáncer y la producción química industrial. Era un tema del que nadie quería oír hablar, y aquel artículo estuvo a punto de poner fin a su carrera de médico. Pero Davis no tiró la toalla. Tras la publicación de muchos más artículos, así como 2 libros 66 muy sonados sobre el mismo tema, en 2005 le propusieron dirigir el primer centro del mundo dedicado a oncología medioambiental, creado para ella en la Universidad de Pittsburgh. Hoy casi nadie pone en duda el vínculo entre el cáncer y el medio ambiente. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS lleva un listado de todas las sustancias cancerígenas presentes en nuestro entorno. En los últimos 30 años ha analizado 900 sustancias sospechosas, una cantidad minúscula frente a las más de 100.000 moléculas que lleva emitiendo la industria desde 1940, a un ritmo de varios millones de toneladas al año, 67. De entre estos 900 productos remitidos a la IARC, normalmente por parte de organizaciones gubernamentales, asociaciones médicas y asociaciones de consumidores, solamente una ha sido reconocida como no cancerígena. 95 se han identificado como cancerígenas conocidas, es decir, existen suficientes estudios epidemiológicos e investigaciones con animales que confirman la relación causa y efecto. 307 sustancias son consideradas probable o posiblemente cancerígenas. Los estudios con animales son convincentes, pero no se han hecho investigaciones con personas, o bien no son suficientes para demostrar su toxicidad. Y 497 siguen hoy sin clasificar, lo cual no significa que sean inocuas, sino que aún no se han estudiado suficientemente sus efectos, casi siempre por falta de medios. En muchos casos se sigue utilizando estas sustancias de manera generalizada. Esto es válido para el benceno, una conocida sustancia cancerígena presente en la gasolina, en determinados plásticos, en resinas y colas, en determinados lubricantes, en tintes, detergentes y pesticidas 68. Los industriales defienden esta práctica arguyendo que los niveles a los que normalmente están expuestos los consumidores son 100 veces inferiores a las dosis tóxicas para los animales. Sandra Steingraber, bióloga especializada en temas medioambientales, ha señalado que aplicando un poco de aritmética este argumento resulta menos convincente. En 1995 el National Toxicology Program llevó a cabo pruebas con 400 sustancias químicas, lo que se consideró una muestra representativa de las 75.000 sustancias presentes en el mercado en esa fecha. La conclusión de los investigadores fue que habría que considerar cancerígenas para el hombre entre el 5 y el 10% de todas las sustancias analizadas. Entre el 5 y el 10% del total significa que estamos expuestos habitualmente a entre 3.750 y 7.500 sustancias cancerígenas. Así que no es precisamente tranquilizador que nos digan que cada una de ellas equivaldría a una centésima de una dosis tóxica 11. De este modo, su toxicidad en conjunto sería entre 37 y 75 veces la dosis considerada tóxica para los animales. En Europa los médicos, investigadores y miembros de asociaciones ecologistas reunidos en la UNESCO en 2004 llegaron a las mismas conclusiones. Instigados por Dominique Belpomme, profesor de oncología del Hospital Europeo Georges Pompidou, firmaron el llamamiento de París, en el que se apela a la aplicación del principio de precaución antes de introducir una nueva sustancia química potencialmente tóxica en el medio ambiente. El documento insiste en que, a la hora de diseñar políticas referentes a los productos químicos, es preferible, como en casi todo en la vida, guardarse las espaldas ahora, tomando medidas para reducir los daños, que lamentarse después por no haber buscado la adecuada protección. Es un principio que la mayoría nos aplicamos a nosotros mismos y a nuestros hijos en la vida cotidiana, pero que aún nadie ha exigido a la industria química 69,70. Muchas sustancias que inducen el cáncer se acumulan en la grasa, entre otras las sustancias del humo de cigarrillo, tales como el muy tóxico benzo A, pireno de los aditivos, una de las sustancias cancerígenas más agresivas que se conocen 71. Entre los cánceres cuya incidencia más ha aumentado en el mundo occidental en los últimos 50 años se encuentran los de tejidos que contienen grasa o que están rodeados de ella: mama, ovarios, próstata, colon y sistema linfático.
crónico. Gran número de estos cánceres son sensibles a las hormonas que circulan por el cuerpo, por lo que se los denomina hormonodependientes. Por eso se tratan con antagonistas hormonales, como por ejemplo el tamoxifeno contra el cáncer de mama, o los antiandrógenos contra el cáncer de próstata. ¿De qué manera actúan las hormonas en el crecimiento del cáncer? Adhiriéndose a determinados receptores de la superficie de las células, lo cual vendría a ser como una llave que abre una cerradura. Si las células en cuestión son cancerosas, la hormona provoca entonces una serie de reacciones en cadena que espolean su destructivo crecimiento. Muchos contaminantes presentes en el medio ambiente son perturbadores hormonales. Esto quiere decir que su estructura imita la estructura de ciertas hormonas humanas. Así, pueden colarse en las cerraduras y activarlas de manera anormal. Un buen número imita los estrógenos. Debra Lee Davis los bautizó como xenoestrógenos, del griego xenos, extraño. Transportados por determinados herbicidas y pesticidas, son atraídos por la grasa del ganado y se acumulan en ella. Pero algunos xenoestrógenos proceden sencillamente de ciertos plásticos y de algunos derivados de los procesos industriales de eliminación a los que estamos expuestos regularmente. Incluso se encuentran de manera generalizada en productos de belleza y de limpieza 68. Véase la lista de productos que hay que evitar, al final del capítulo. En un estudio de largo alcance, realizado a 91.000 enfermeras a lo largo de 12 años, el Departamento de Epidemiología de Harvard demostró que el riesgo de padecer cáncer de mama para las mujeres en fase premenopáusica es 2 veces más alto entre las que comen carne roja más de una vez al día, que entre las que la toman menos de 3 veces a la semana. Por tanto, el riesgo de padecer cáncer de mama podría reducirse a la mitad simplemente reduciendo el consumo de carne roja. En Europa, el importante estudio EPIC, que mantiene en observación a más de 470.000 personas de 10 países diferentes, llegó a la misma conclusión en lo tocante al cáncer de colon. Las personas que comen grandes cantidades de carne tienen el doble de riesgo que las que consumen menos de 20 g al día. Con un consumo habitual de pescado, rico en omega 3, el riesgo se redujo a la mitad, 72. No se sabe si el riesgo ligado al consumo de carne se debe a las sustancias contaminantes organocloradas presentes en la grasa de la carne, ya que los compuestos que se utilizan como conservantes en la elaboración del fiambre son también sustancias cancerígenas conocidas. Lo que complica aún más las cosas es el plástico xenoestrogénico en el que se empaqueta y almacena la carne, así como el posible impacto del método de cocción de la carne. Por ejemplo, cuando se nos chamusca la carne en una barbacoa, se liberan unas moléculas llamadas aminos heterocíclicos. También es posible que el riesgo provenga en parte del hecho de que los grandes consumidores de carne comen muchos menos alimentos anticáncer, de los cuales casi todos son verduras. Lo que sí se sabe ya con certeza es que la carne y los productos lácteos, así como los grandes peces en la cúspide de su correspondiente cadena alimentaria, representan más del 90% de la exposición del hombre a sustancias contaminantes conocidas. Entre estas podemos citar la dioxina, los PCBs y determinados pesticidas que persisten en el medio ambiente aun cuando se prohibió su uso hace años 16. También está claro que las verduras que se venden en cualquier mercado contienen 100 veces menos sustancias contaminantes que la carne, y que la leche ecológica u orgánica está menos contaminada que la convencional. Los pesticidas son una fuente importante de toxinas. Estados Unidos es el mayor consumidor del mundo de pesticidas, seguido de Japón y Francia. En este último país se utilizaron unas 76.000 toneladas de ingredientes activos en 2004, con un beneficio próximo a 1.800 millones de euros, 74, 75, 76. De nuevo, antes de 1930 no existía prácticamente ninguno de estos productos. La Unión Europea es el principal productor de pesticidas del mundo. El 72% de las ventas son para uso dentro de la UE. Estos productos no van destinados únicamente al sector agrario e industrial. Se calcula que en Europa entre el 80 y el 90% de la población está expuesta a pesticidas de uso doméstico, de una media de 3 o 4 productos 76. Igual que el DDT hace 40 años, la atracina es un pesticida cuyos beneficios económicos son tan suculentos que durante mucho tiempo fue considerado un riesgo aceptable para el medio ambiente y para el hombre. Pero la atracina es también un xenoestrógeno tan potente que es capaz de cambiar el sexo de los peces de los ríos, que acaba contaminando 77,78. No fue hasta 2003, después de toda una serie de tiras y aflojas entre científicos e industriales, cuando se prohibió finalmente el uso de la atracina en Francia, y en 2006 en la Unión Europea en conjunto. Llevaba más de 40 años, desde 1962, utilizándose en Europa a gran escala. Un número considerable de tumores cerebrales como el que yo tuve son sensibles a los xenoestrógenos 79. En un estudio reciente se ha descubierto que los trabajadores del sector vitivinícola, expuestos regularmente a pesticidas y fungicidas, sufren mayor riesgo que antes de tener tumores cerebrales 80. Entre 1963 y 1970, desde los 2 a los 9 años de edad, yo jugaba en unos campos de maíz rociados con atracina que rodeaban nuestra casa de campo, en Normandía. Toda mi vida, hasta que me detectaron el cáncer, bebí leche y comí huevos, yogures y carne de animales alimentados con maíz fumigado con pesticidas. Comía con piel manzanas que antes de llegar a la balda de la tienda del frutero habían sido fumigadas 15 veces con pesticidas. Bebía agua del grifo, procedente de ríos y capas freáticas contaminadas. La mayoría de los sistemas de purificación de aguas no elimina la atracina. Mis 2 primas que tuvieron cáncer de mama jugaban en aquellos mismos campos, bebían la misma agua y comían los mismos alimentos, conmigo, en Normandía. Nunca sabremos qué papel pudieron desempeñar en nuestros respectivos cánceres la atracina y otras sustancias químicas empleadas en la agricultura.
Es verdad que muchos otros niños de la misma región no enfermaron, pero ¿cómo decide uno si se trata de un riesgo aceptable? ¿Y los productos ecológicos? Sito en el noroeste de Estados Unidos, entre la costa del Pacífico y una cordillera, el estado de Washington es uno de los más bellos del gran oeste americano. Como suele suceder donde la naturaleza es bellísima, sus habitantes son también los más progresistas. Alrededor de Seattle prosperan muchas cooperativas y supermercados ecológicos, y una gran parte de la población opta por esta alimentación. Al igual que en Europa, los productos etiquetados como ecológicos u orgánicos, se cultivan con fertilizantes naturales, sin pesticidas químicos. Sin embargo, a menudo se critica la comida orgánica porque es más cara y a veces sigue contaminada en parte por los pesticidas que se usan en los campos vecinos. ¿Realmente estos alimentos pueden ayudarnos a reducir nuestra exposición a sustancias contaminantes? En la Universidad de Washington una joven investigadora, Cynthia Curl, planteó la cuestión de si los alimentos ecológicos que sus amigos daban a sus hijos eran de verdad más sanos. Curl habló con las familias que veía salir tanto de un supermercado convencional como de una cooperativa ecológica y así se las ingenió para organizar un estudio con 42 niños de entre 2 y 5 años. Durante 3 días los padres debían anotar exactamente lo que daban de comer o beber a sus hijos. Su dieta se consideraba orgánica si más del 75% de los alimentos que tomaban llevaban la etiqueta de orgánicos o ecológicos, y se consideraba convencional si más del 75% de los alimentos no eran ecológicos. A continuación, Curl analizó la orina de los niños en busca de restos de los pesticidas organoclorados más corrientes. Y descubrió que el nivel de pesticidas hallado en la orina de los niños que seguían una dieta orgánica era claramente inferior al mínimo establecido por la Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental. Venía a ser una sexta parte de la cantidad hallada en la orina de los niños de alimentación convencional, que presentaban un nivel 4 veces superior al límite oficial de seguridad 81,82. Sin duda, la comida orgánica supuso una gran diferencia, dado que los niveles de toxicidad eran sustancialmente inferiores 16B. Las reacciones a los resultados del estudio de Cynthia Curl, publicadas en The New York Times, son lamentablemente típicas. David Lurfeld, un reputado nutricionista de la Wayne State University de Detroit, alegó que no se sabía a ciencia cierta qué efecto tenían esas dosis de pesticidas en la salud. No digo que no haya un posible peligro para la salud. Pero hay que ser realistas, y eso quiere decir que no podemos permitir que cunda el pánico acerca de nada de esto. Yo no modificaría ningún aspecto de las costumbres gastronómicas de mi familia basándome en este estudio. Sin embargo, hay especialistas que ven las cosas de otra manera. En el Departamento de Estudios Medioambientales de la Universidad de Yale el profesor John Wargo lleva años observando el impacto de los cambios sufridos por el medio ambiente en la salud infantil. Su reacción fue justo la contraria. Este estudio justifica la importancia de llevar una dieta orgánica y demuestra que los productos orgánicos reducen la exposición de los niños. El sector industrial dice: enséñenme los cadáveres. Yo no quiero que jueguen con la salud de mis hijos de esta manera. Desde entonces, un segundo estudio llevado a cabo por la misma universidad ha venido a respaldar los hallazgos iniciales. Primero se analizó la orina de 23 niños después de 7 días alimentándose con productos convencionales, y se detectó la presencia de pesticidas. Entonces se los sometió a un régimen alimenticio a base de alimentos orgánicos exclusivamente y a los pocos días había desaparecido de su orina todo rastro de pesticida. Cuando volvieron a su alimentación convencional, volvió a aparecer rápidamente en la orina el nivel de pesticidas detectado inicialmente 84. Ilustración 25. Cantidad de pesticida organoclorado presente en la orina de 23 niños de entre 3 y 11 años mientras toman, primero, una alimentación convencional, a continuación una orgánica o ecológica y finalmente vuelven a la convencional, a lo largo de 15 días consecutivos. Cuando pasan a la alimentación orgánica, entre el 5 y el 9 día, casi inmediatamente desaparecen de la orina los restos de pesticida. Imaginemos que existiera un líquido del que simplemente pudiéramos echar una gota en un filete, una pieza de fruta o un vaso de leche y que al cambiar de color nos informase de la presencia o no de pesticidas. De la noche a la mañana la industria alimentaria tendría que modificar radicalmente sus prácticas para cumplir con la más elemental exigencia de precaución a la hora de utilizar las dudosas sustancias introducidas en nuestra alimentación desde 1940. Lo que pasa es que estas sustancias tóxicas son inodoras, incoloras e insípidas. ¿Se las considera aceptables únicamente porque no las notamos? ¿Es esta una preocupación solo para los que ya nos hemos visto afectados por un cáncer? Cuando los epidemiólogos estén seguros. Lo que desde hace años venía siendo territorio de los verdes militantes, la relación entre cáncer y medio ambiente, es ahora un área de investigación legítima y activa. Alarmados por los datos, los expertos del INSERM, el Consejo Francés de Investigaciones Médicas, escribieron en 2005, es un hecho generalmente admitido que la exposición medioambiental es la responsable de la mayoría de los cánceres. El tabaco representa aproximadamente el 30% de estos casos 84,85, y en cuanto al resto no hay una explicación oficial. Normalmente el cáncer tarda entre 5 y 40 años en desarrollarse en el ser humano. Muchas veces los únicos estudios científicos convincentes se han llevado a cabo con animales cuya esperanza de vida es mucho más corta. Para algunos miembros de la comunidad científica, y su razonamiento es legítimo, estos estudios con animales no aportan pruebas definitivas que nos permitan echar la culpa del cáncer en el ser humano a los cambios recientes en el medio ambiente. En 2002 víctimas de la epidemia del cáncer de mama organizaron en Victoria, Canadá, una conferencia con expertos en epidemiología y biología. La doctora Annie Sasko explicó su visión de la situación.
A lo largo de su ponencia fue presentando, uno por uno, los resultados de su trabajo de más de 25 años como epidemióloga de talla mundial. Y ante todas aquellas mujeres necesitadas de una explicación de su enfermedad, Sasko concluyó, aunque los datos apuntan de manera rotunda hacia una relación entre el aumento de la incidencia del cáncer y los cambios medioambientales en estos últimos 50 años, todavía no contamos con los argumentos científicos irrefutables que nos permitan afirmar que existe un vínculo causa-efecto. Una de las mujeres del auditorio cogió el micrófono y dijo, si para hacer algo tenemos que esperar a que los epidemiólogos estén seguros, estaremos todos muertos. Y Annie Sasko le confesó que estaba de acuerdo. Obstáculos al cambio. En 1950 fumaba tabaco el 80% de los hombres occidentales. Era un hábito que se consideraba absolutamente inofensivo, incluso por los médicos mismos. En las publicaciones médicas había publicidad de Winston y Marlboro. Aquel año los doctores Edward Graham y Richard O'Lee de la Universidad de Oxford, ambos fumadores, como casi todos los médicos de la época, demostraron más allá de toda duda que el tabaco era la causa directa del vertiginoso incremento de la incidencia del cáncer de pulmón. En hombres que fumaban más de un paquete al día, el riesgo llegaba a ser 30 veces mayor. 18. Hubo que esperar 22 años para que el gobierno británico aprobase la primera medida contra el tabaco. 19. Hoy la fabricación de cigarrillos, su consumo y su exportación siguen siendo perfectamente legales en todo el mundo. La relación entre cáncer y grasas animales, demasiado ricas en omega 6 y cargadas de sustancias químicas tóxicas, no está tan firmemente establecida como el nexo entre cáncer y tabaco. El riesgo para los fumadores es entre 20 y 30 veces más alto. 87, mientras que el aumento del riesgo derivado del desequilibrio y de la toxicidad que presentan las grasas animales está entre el 1,5 y el 8%, según los estudios y el grado de exposición. Desde luego, tratándose de una enfermedad mortal, no es un riesgo desdeñable. 19a. Igual que pasa con el tabaco, existen poderosas razones económicas para que no se sepa más. Muchos políticos creen que los pesticidas contribuyen a mejorar la productividad agrícola, si bien son escasas las pruebas que corroboren esta idea. Hay quien alega que el uso de sustancias químicas convencionales en la agricultura protege la actividad económica y la mano de obra en zonas rurales. Pero además protege los intereses de la industria química. Cualquier cambio de política agrícola tendente a fomentar prácticas respetuosas con la naturaleza y con la salud de las personas entraña inmediatas y obvias desventajas, dado que exigen modificar unas prácticas arraigadas. Por eso, requieren una verdadera política de apoyo al desarrollo de la agricultura orgánica o ecológica. Como sucede con el tabaco, parte de los beneficios económicos derivados de dicho cambio, tales como una notable reducción de los costes en sanidad, solo se verán a largo plazo. Pero puede que otros sean más inmediatos, como la mejora de la calidad del agua o la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores. En su documental sobre el calentamiento del planeta, Una verdad incómoda, Al Gore cita a un periodista estadounidense del siglo XX muy conocido, Upton Sinclair. No es fácil conseguir que alguien entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda. No podemos contar con que los políticos o los industriales tomen incómodas decisiones por nosotros. La mujer que cogió el micrófono en Victoria tenía razón. Si esperamos a que los epidemiólogos estén seguros, podemos morir todos antes. Por el contrario, en nuestra mano está el poder para tomar medidas de precaución. Podemos escoger lo que queremos consumir. Si la verdulería de casa no tiene productos ecológicos o de granja, muchas veces solo es cuestión de pedírselos al dueño para que los traiga. Y si lo pedimos cada vez más gente, los precios bajarán, igual que ha pasado ya con buen número de supermercados de Estados Unidos en los que los precios de los alimentos orgánicos son muy similares a los de los productos convencionales. Los 3 principios de la desintoxicación. Cuando los fumadores dejan el tabaco, su riesgo de padecer cáncer cae en picado. Si dejamos de facilitar el crecimiento de las células cancerosas de nuestro organismo, permitimos que empiecen a intervenir los mecanismos naturales de control del cáncer con el fin de acabar con su proliferación. Para protegernos del cáncer podemos limitar nuestra exposición a los factores tóxicos presentes en el medio ambiente. De todos los que han sido ya identificados como tóxicos o bien como altamente sospechosos, he seleccionado 3 que me parecen los más profundamente implicados y los más fáciles de cambiar. 1. El consumo excesivo de azúcar y de harinas refinadas, que estimulan la inflamación y el crecimiento celular a través de la insulina y del IGF, factor de crecimiento similar a la insulina. 2. El consumo excesivo de ácidos grasos omega 6 en la margarina, los aceites vegetales, como las grasas trans, entre otros, y las grasas animales, en la carne, los productos lácteos y los huevos, derivadas de métodos de alimentación del ganado que llevan desequilibrados desde la Segunda Guerra Mundial. 3. La exposición a sustancias contaminantes presentes en el medio ambiente desde 1940 y que se acumulan en las grasas animales. Los 2 primeros factores enumerados arriba son en gran medida los culpables de la inflamación que facilita el desarrollo del cáncer. Por tanto, el primer paso de todo proceso de desintoxicación consiste en tomar menos azúcar, menos harinas blancas y menos grasas animales, así como en reducir la cantidad de comida ingerida que no está etiquetada como orgánica o ecológica. No es necesario eliminar por completo los alimentos no orgánicos, pero habría que tomarlos solo ocasionalmente, en vez de tenerlos como la base de nuestra alimentación. En lugar de un filete adornado con un puñadito de verdura, es preciso que nos planteemos tomar de vez en cuando un poco de carne, con un buen equilibrio de omega 3, en un plato importante de verdura.
Es lo que hacen los vietnamitas, los indios y los chinos. Lo que le pasa a la Tierra, le pasa a los hijos de la Tierra. Si todos adoptamos estas costumbres gastronómicas orgánicas, no solo ayudaremos a nuestro propio cuerpo a desintoxicarse, sino también al planeta a recobrar su equilibrio. El informe de 2006 de la ONU sobre alimentación y agricultura concluía que los actuales métodos de crianza de ganado para consumo humano representan una de las causas principales del calentamiento del planeta. Los métodos ganaderos tienen un impacto en el efecto invernadero aún mayor que el del transporte, con un 65% de las emisiones de óxido nitroso, un gas que contribuye al calentamiento del planeta 269 veces más que el CO2. Y el metano que emiten las vacas como consecuencia de su dificultad para digerir bien el maíz contribuye al calentamiento 23 veces más que el CO2. El 37% del metano existente en el mundo procede del ganado. Un tercio de toda la tierra cultivable está dedicado al cultivo del maíz y de la soja que se usan para elaborar los piensos de los animales. Aún así, dicha extensión es insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que se talan bosques, lo cual redunda en la reducción de la capacidad de la Tierra de absorber el dióxido de carbono. El citado informe de la ONU concluía también que la cría de ganado para consumo humano figura entre las actividades que más perjudican las reservas de agua debido al vertido generalizado de fertilizantes, pesticidas y excrementos animales a los ríos y arroyos. El indio medio consume 5 kilogramos de carne al año y goza de mejor salud que un occidental de su misma edad. Para saciar a un estadounidense hacen falta 123 kilogramos de carne, es decir, 25 veces más que la cantidad que consume un indio 8.889. Nuestros métodos de producción y nuestro grado de consumo de productos animales están destruyendo el planeta. Y todo parece indicar que al mismo tiempo están contribuyendo a destruirnos a nosotros mismos. Al terminar el día escribo unas líneas en un diario para resumir aquello que más alegría me ha producido. Por lo general, se trata de cosas muy sencillas. Muchas veces me sorprende anotar el placer que he sentido cuando solo he tomado verduras, legumbres y fruta, y un poco de pan de multicereales. Me doy cuenta de que he estado más espabilado y animado todo el día. Me agrada pensar que mi carga sobre este planeta que me sostiene y sustenta es un poquito más liviana. Al cabo de 20 años atendiendo a enfermos de cáncer, Michael Lerner consideró que ya había visto suficiente número de personas de entre 30 y 40 años que no deberían haber participado nunca en su programa. Hoy el programa sigue en marcha, pero él dedica la mayor parte de su esfuerzo a la protección del medio ambiente. Su objetivo es prevenir la enfermedad atajando el problema de raíz. Michael resume la situación con estas sencillas palabras: no se puede vivir sano en un planeta enfermo. En 1854 el jefe Seattle de las tribus indias del noroeste entregó solemnemente su territorio y su pueblo a la soberanía de Estados Unidos. 100 años después, el discurso que pronunció sirve de inspiración al movimiento ecologista, que lo ha reinterpretado de una manera particularmente penetrante. Las palabras del jefe indio, ahora más acuciantes que nunca, van dirigidas a los descendientes de aquellos colonos blancos que somos nosotros. Enseñad a vuestros hijos lo que hemos enseñado a nuestros hijos, que la tierra es nuestra madre. Lo que le pasa a la tierra, le pasa a los hijos de la tierra. Si el hombre escupe al suelo, se escupe a sí mismo. Esto sabemos. Que la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. Esto lo sabemos. Todas las cosas están conectadas como la sangre que une a una familia. Todas las cosas están conectadas. Tabla 5. Resumen de los principales pasos que hay que dar para proteger nuestra alimentación diaria. Tabla 6. Las frutas y las verduras más contaminadas y las que están mucho menos contaminadas. Fuente: The Environmental Working Group, www.foodnews.org, 90. Productos de higiene y limpieza que hay que evitar. Tabla 7. Productos domésticos de uso cotidiano que hay que me tras